Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el canal público de la Ciudad de Mar del Plata, en el canal de la Universidad Nacional, donde cada jueves nos estamos encontrando para hablar ya hace mucho tiempo acerca del coronavirus y todas las circunstancias que se están dando, porque ha sido el tema transversal de los últimos meses, por supuesto, y que nos va llevando distintos análisis jueves tras jueves, ¿no? En lo personal, y quizás si vienen siguiendo las aperturas que hacemos en estos programas, continúa la confusión, más aún ahora con esta situación que se ha dado con los números en las últimas horas, sobre todo lo que ha ocurrido en la noche del martes, donde la provincia de Buenos Aires informaba a través de su sistema sanitario, su sala de situación, así la llama, a través de los sistemas informáticos, unos 285 casos, que después en el parte oficial del municipio aparecieron unos 156 casos, ¿no? Digo, una diferencia muy notoria, y más aún en cuanto a la cantidad de casos confirmados entre lo que tenía provincia y lo que tenía municipio, hay una diferencia de 425 casos, según las cuentas que se estaban marcando. Bueno, la situación, por supuesto, generó quizás algunas dudas con respecto a esto, lo que parecía ya casi un escándalo, ¿no? Porque una cosa es que haya una diferencia entre 4 o 5 casos, como pudo haber ocurrido en alguna oportunidad, toda vez que los registros del documento aparecían en Mar del Plata, pero vivían en Villa Gesell o en Junín o en cualquier otro distrito de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí era entendible. Ahora, cuando son la mitad o un tercio de los casos los que se dan a conocer oficialmente en la diferencia que hay entre provincia y municipio, la verdad que roza el escándalo la situación. La aclaración que dio la municipalidad y principalmente la Secretaría de Salud, a mi gusto, fue muy pobre. Algo así como, bueno, lo que pasa es que decidimos empezar a verlo a partir de la hora cero y los que contamos son de ese día para el día siguiente. Dieron 311 casos a las 11 del mediodía cuando el parte sale a las 10 de la noche. Entonces, o hay falta de información, o hay una información retrasada, desactualizada, o hay una situación que por lo menos no está clara. Hoy habló, esta mañana de jueves, habló la titular de la Secretaría de Salud, Viviana Bernabé, planteando la cuestión relacionada a este tema, diciendo, bueno, las diferencias que hay, de todas formas, los números no son tan importantes. ¿Y dónde se toman las decisiones? ¿No? Digo, ¿a partir de qué situación epidemiológica se están tomando las decisiones políticas? Decisiones que también son confusas, ¿no? Creo que la fase 3 nos permitió por lo menos tener más o menos cierta coherencia sobre lo que se podía y no se podía, porque hasta entonces, hasta la semana pasada, se podía hacer cualquier cosa. No hay responsabilidades en una pandemia sobre los contagios, en una pandemia que ha tenido transmisión comunitaria en la mayoría de las ciudades grandes. Mar del Plata no iba a ser la excepción. Esto hay que separar una cosa de la otra, ¿no? Una cosa es la cuestión política, otra cosa es la cuestión epidemiológica, que evidentemente tiene su curso y que lamentablemente se ha ido incrementando en los últimos tiempos. Pero sí las decisiones acompañan mejor o peor el transcurso de una pandemia. Las decisiones que se han tomado últimamente han sido, por lo pronto, cuestionables, o por lo menos generan confusión en torno a todo esto. Y la verdad es que, quizás hasta como un mea culpa acerca del rol del periodista, hay poca pregunta fuerte con respecto a este tema, porque no está claro. Conferencias de prensa del propio intendente son por Zoom y con preguntas adelantadas. Digo, me parece que es todo como muy digamos, poco específico en cuanto a la información que se brinda, habiendo un solo parte diario con pocas especificaciones y con 24 horas de atraso, con datos que pueden venir de 4 o 5 días atrás, como dijo hoy la Secretaría de Salud. Lo dijo hoy la Secretaría de Salud, no estoy inventando esto. No es una suposición de tantos mitos que hay dando vueltas sobre si se esconden números o no. No hay nada de eso. Es más, no lo creo eso. Yo creo que se trabaja con seriedad, que se quiere hacer lo mejor posible y demás. Ahora, ¿por qué se informa en medio de una pandemia con 24 horas de retraso la cantidad de casos que hay? Y pueden ser de hoy o pueden ser de hace 3 o 4 días. Estas cuestiones me parece que son a mejorar, y sobre todo para tomar decisiones, porque ¿quién toma las decisiones? ¿O en base a qué se toman estas decisiones? No, bueno, la discusión está, dice hoy también Bernabé, entre la situación que se da, la discusión entre los datos de provincia y municipio, cuando el intendente habla con la provincia de Buenos Aires para definir la fase. Bueno, Mar del Plata tuvo mucho tiempo fase Mar del Plata, no tuvo fase, y ahora tiene fase 3. Es muy probable que ante la continuidad de casos no se suba de fase, o sea, no pasemos nuevamente a fase 4 o fase Mar del Plata, digamos, que nos mantengamos en esto. En el medio, la discusión sobre lo socioeconómico, sobre lo económico puntualmente, principalmente el sector comercial, sector industrial, que reclama y cada vez más fuerte, dice, nosotros el día 11 abrimos, como sea, quieran o no quieran, abrimos. Entonces ya todo esto, este manejo que se ha dado de unas circunstancias sin prácticamente controles, porque no hubo prácticamente controles en la vía pública, ha generado, pero claro, ¿qué se iba a controlar? Iban a parar un auto y decir, ¿por qué está en vía pública? Muéstrame el certificado. No, pero voy al bar, que estaba abierto. ¿Qué sé yo? Digo, ¿cuál era el control que se podía hacer también, ¿no? Aparecen muchas cuestiones de
estas confusiones que hemos vivido en los últimos tiempos y que hemos venido planteando y que ahora tienen un pico difícil porque estamos ante una circunstancia realmente acuciante en cuanto a lo epidemiológico, en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la cantidad de camas disponibles, pero mucho peor aún, porque como hemos dicho en otras oportunidades, las camas son camas, digamos, los sumos son equipos, no hay médicos. Hoy escuchaba también que el planteo que se hace es poder enviar a estudiantes de medicina de FASTA, de la Universidad FASTA, de sexto año de FASTA, a los centros de atención primaria para librar médicos a mandarlos a los hospitales públicos. Esto es un poco lo que se puede hacer hasta ahora, porque es lo único que podemos hacer. El problema de la cantidad de profesionales de la salud o de médicos puntualmente en cuanto al Estado es histórico, no es de ahora, no es de la pandemia y no es mucho menos de una gestión. Pero digo, en el marco de todo esto, lo que se está mostrando es que había, o que hay, por lo menos, a mi gusto, un proyecto poco firme con respecto a cómo encarar esto. Esta es la cuestión. En algunos aspectos sí, y esto también hay que remarcarlo, y lo hemos remarcado siempre también, ¿no? Es muy difícil manejar una situación como esta, tan incierta, con tan poco horizonte a la vista, con la situación que se va dando ya a nivel personal de cada uno de nosotros con respecto a tanto tiempo en cuarentena, no ver un horizonte, no ver un final de todo esto, más allá de las decisiones que se tomen de gobierno acá, en provincia o en nación o el que sea, digo, ¿no? Hablo de la situación pandemia, hablo de la situación cuarentena puntualmente, de lo que llamábamos vida normal que no va a estar mal y que hay que acostumbrarse a una nueva vida. Bueno, digo, en el marco de todo esto también hay decisiones acertadas, como por ejemplo lo que pudo haber ocurrido con la modernización que ha hecho la municipalidad, apoyando y acompañando con varios de los aspectos que tienen que ver con la raíz tecnológica, con la raíz de nuevos servicios que permiten tener un mejor funcionamiento. Y eso vamos a hablar en el día de hoy, así que si les parece presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos la charla. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Bueno, y tenemos el gusto de saludar para hablar de este tema que anticipábamos recién en la introducción a la subsecretaria de Modernización de la Municipalidad de General Pueyrredón, Lucía Bonifati. Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. A ver, tenemos un tema con la comunicación ahí. ¿Está por ahí, Lucía? Lucía Bonifati, referente de modernización dentro del municipio. Bueno, para que se dé una idea, por ejemplo, el manejo del 147, la gran novedad por estas horas tiene que ver con que justamente esa línea telefónica, el 147, que nació en origen relacionada con la atención al vecino para cuestiones puntuales, como puede ser luminarias, autos abandonados, microbasurales y demás, ahora también se va a sumar a otros aspectos. Ya se ha ido sumando otros aspectos, pero ahora puntualmente también a la atención que brindaba específicamente el 107, cuando tenía su particularidad en torno a atender a los casos COVID para enviar las ambulancias del SAMI y poder hacer una atención pertinente. Bueno, ante esta circunstancia también se ha hecho un importante trabajo, y eso lo vamos a preguntar ahora a Lucía, con respecto a quienes estaban alojados en los hoteles, ¿no? A las personas con COVID positivo que el municipio alojaba en distintos hoteles. Lucía, ¿estás por ahí? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, sí, acá estoy. Bueno, Lucía, planteábamos recién que, como novedad, digo, el 147 se suma también al 107 para atender llamados COVID. Exactamente, con el objetivo de descomprimir la línea del 107, que es la línea de emergencias. Hemos puesto a disposición el 147, que es el número de atención al vecino, el call center del Centro de Atención al Vecino, para que los distintos operadores que están entrenados en lo que es la comunicación telefónica corta con un vecino para brindar información o para adquirir datos específicos para aquellos vecinos que tienen sintomatología leve, que no están cursando una situación de emergencia o una urgencia y simplemente se quieran informar o quieran saber los pasos a seguir, hemos puesto a disposición la totalidad del Centro de Atención al Vecino exclusivamente para temas COVID y sostenemos lo que son personas en situación de calle por la problemática que implica y también porque tenemos una articulación con el equipo de desarrollo social que es inmediato el trabajo y nos parece que desarmar eso no era una buena decisión. Realmente se dieron una serie de variables que hacen que hayamos decidido sostener personas en situación de calle, además de la exclusividad para temas COVID.
Claro, ¿cómo interactúa el 147 a partir de un llamado? Es decir, alguien tiene síntomas, hablamos de casos leves siempre, lo otro es al 107, pero casos leves, alguien empieza con algún dolor de garganta o algunas líneas de fiebre, llama al 147. ¿Cómo se actúa a partir de ahí? Es que es ese caso, además de alguien que quiere información, alguien que se enteró que el vecino es un contacto COVID positivo confirmado, alguien que tiene alguna duda porque está consumiendo determinado medicamento. Entonces, o sea, hay cosas que son... Es tan amplio el espectro de por qué una persona puede llamar a un call center o puede querer informarse o puede querer acceder a un contacto con el municipio, que, digamos, una vez que se pone en contacto, el operador hace un relevamiento de datos, que eso a nosotros nos permite después tener un seguimiento, nos permite saber los datos específicos de la persona que se comunicó. Le hace un cuestionario que fue elaborado por la Secretaría de Salud y de acuerdo a esas respuestas se determinan pautas de alarma o no para que tome intervención la Secretaría de Salud. Si es simplemente información o si es algo que el operador puede resolver, no interviene. Si son casos que ya presentan sintomatología de un posible COVID, interviene la Secretaría de Salud. Y más allá de esto, hay determinado protocolo que cada 48 horas o cada 72 horas es el operador el que se vuelve a comunicar y a ver en qué estado está la persona, ¿no? Seguro. Lucía, pregunto, digo, porque supongo que cuando asumiste la gestión había un plan, un proyecto, un rumbo a tomar y de pronto todo esto cambia todo, pero en tu área particularmente, en modernización, realmente lo pone exponencial al trabajo que desarrollan. ¿Cómo ha sido ese cambio de rumbo, por lo menos esa aceleración en cuanto a los tiempos necesarios, toda vez que ahora la modernización se ha hecho fundamental en torno a las circunstancias que vivimos, principalmente la cuarentena y principalmente la situación del coronavirus? Sí, tal cual lo decís, había un plan, una planificación, un proyecto de gestión calendarizado en 4 años, con tiempos, con pautas, con otros actores que intervienen. Vos sabés que la Subsecretaría de Modernización, casi por definición, no puede actuar sola, sino que es transversal a todo un gabinete, e incluso nosotros articulamos con la provincia y la nación. Y el 20 de marzo nos vimos un poco compelidos a tener que diagramar otra estrategia de trabajo, no solo propia con el teletrabajo, con todo lo que tiene que ver con el home office, sino para poder dar soporte a lo que es el operativo de emergencia sanitaria y empezar a entender que en toda esta mala situación que atravesamos todos, hay también una oportunidad para empezar a plantear un cambio de la cultura organizacional del municipio y de la ciudad de Mar del Plata, porque en algún punto los marplatenses no estamos acostumbrados a las gestiones online, el mostrador es como una cuestión muy fuerte en nuestra idiosincrasia, la gente va a los edificios públicos, esto se ve tanto en el e-commerce como en los trámites, entonces es todo un camino de trabajo de empezar a incorporar esta opción como alternativa. Hoy en el aislamiento social preventivo y obligatorio es casi una regla, pero el objetivo es que esto se instale y que estos canales de modernización y de digitalización y fundamentalmente de despapelización por un tema de medio ambiente y por un tema de economía de recursos también para la administración pública, realmente ha llegado para quedarse. Ese es el concepto y lo que nosotros comprendemos y desde donde nosotros planteamos las acciones de modernización. ¿Y cómo está funcionando, digo, esto? Porque es muy cierto, ¿no? La cuestión, siempre uno se queja de la burocracia del Estado, ¿no? Habitualmente, de ir escritorio por escritorio, y ahora de pronto se da la herramienta virtual y la costumbre nuestra nos lleva a directamente volver al escritorio, ir a pagar por ventanilla, digo, ¿cómo se ha ido adaptando el marplatense o el batanense a esta nueva instancia y esta nueva herramienta que han brindado? Nosotros el 20 de marzo creamos un dispositivo que se llama Mesa Digital, que se accede en www.mardelplata.gov.ar/mesa digital. Lo hicimos para evitar que los vecinos, estoy hablando del 20 de marzo, ¿no? Para evitar que los vecinos vayan, porque la gente todavía quería continuar yendo físicamente, y para que los agentes municipales y los vecinos no manipulen papeles, porque en ese momento era muy fuerte la cuestión de que el papel era transmisor del virus o podía contener, entonces buscamos una salida y fue esta mesa digital. Esa mesa digital la pusimos en marcha, empezamos a subir trámites, inicios de trámites, bueno, si alguien quiere iniciar un expediente, si alguien quiere contactarse, o ya tenés una habilitación en marcha con la Secretaría de Obras, con distintas dependencias. Y pasaron varios meses, hicimos un análisis en los primeros
4 o 5 meses y la verdad que es un éxito. Ya la han consultado prácticamente la mitad de la población, si yo tengo que jugar con los números en ver esto, ¿no? De las cantidades. Todas las dependencias, prácticamente en su totalidad, han pedido ser parte de este dispositivo, o sea, que han diseñado sus propios formularios, se han puesto a disposición de ser parte de este dispositivo. Y eso con respecto a la cultura organizacional del municipio es muy importante, porque no es un cambio que se impone desde una gestión de gobierno, desde un intendente, sino que son los mismos agentes municipales con muchísima trayectoria queriendo cambiar los canales de comunicación con los vecinos, poniéndose a disposición, trabajando en la conformación de estos cuestionarios, de estos formularios, ¿no? Que no es fácil porque el que realmente sabe el tema es el que está en la trinchera, es el que está todos los días, durante años y años, trabajando una temática. Seguramente. ¿Y cómo ha funcionado esto dentro del municipio? Y la estructura, recién decías, ¿no? Es transversal a todo el gabinete. Está muy bien esto, pero muchas veces, y creo que cuando apenas asumías, hemos hecho alguna entrevista en la cual me decías que no había mucho desarrollo todavía en ese área, o que estaba por lo menos... ¿Cómo se ha ido adaptando esto a las distintas secretarías, a los distintos entes, a las distintas subsecretarías? Digo, ¿cómo se ha ido trabajando el aplicar, ¿no? Todo lo que ustedes hacen? Tal cual, la Subsecretaría de Modernización existía bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Productivo o Producción, como se suele conocer, años anteriores. Este intendente, Guillermo Montenegro, tomó la decisión de que la Subsecretaría de Modernización dependa directamente de él, de la Secretaría Privada, y nosotros tenemos libertad absoluta para trabajar con todo el gabinete, y lo que tenemos es un diálogo permanente con los distintos funcionarios en los que vamos trabajando temas puntuales, un poco en demanda, un poco en lo planificado, ¿no? Pero, por ejemplo, el EMDER no era, el ente de deportes no era algo que estaba en agenda, y sin embargo ellos quisieron formar parte de la mesa digital en lo que son las declaraciones de interés deportivo. Entonces, lo que se hizo fue una célula de parte de nuestro equipo, se puso a trabajar con el EMDER y desarrollaron los formularios para que quien quiera hacer una declaración de interés deportivo pueda hacer la petición online. Esto implica no ir hasta el campus del ente de deportes, no generar más papel, no presentar antecedentes y todo por escrito, sino simplemente hacer la petición y lo que es el ente de deportes lo analiza. Seguro. Y en cambio, por ejemplo, con la Secretaría de Gobierno, que ya son temas más puntuales de la administración pública, nos propusimos, por ejemplo, eliminar lo que son las notificaciones escritas. Entonces, las hacemos vía mail. Hicimos una prueba piloto con el grupo de guardavidas, que son 437 personas, lo cual implica un ahorro de 85.000 hojas al año, porque cada vez que hay una alta o una baja por procedimiento, ¿no? Digamos, se les notifica a todos por quintuplicado. Bueno, todo eso es papel, es tinta, es papeles que se archivan en un espacio, es peso físico en una dependencia. Y fue excelente, tuvimos una aceptación del 100% para ser notificados con su correo electrónico, constituidos como domicilios fiscales. Y esos son los pequeños cambios que a mí me gustan destacar, porque son cosas que si uno pretende hacerlas de un día para el otro todo y cambiar todo el sistema del municipio, es prácticamente imposible. Sin embargo, si uno va trabajando sobre la cultura organizacional, lo que va haciendo es detectar pequeños aliados que van entendiendo que esta modalidad se puede hacer, que la hacemos en otras cosas de nuestras vidas, y que la municipalidad tiene que ser parte de eso. Claro. Lucía, han trabajado también, decía por ahí en la introducción, con, si no me equivoco, con las personas que han sido internadas en hoteles, digamos, o por lo menos aisladas en los hoteles. ¿Han ido trabajando con eso también? ¿Cómo se ha trabajado con eso en el caso de que sea afirmativa la respuesta? Sí, así es. El municipio, junto con una empresa de acá de Mar del Plata, desarrollaron una aplicación que se llama Testiate, y en su momento era para que las personas, los vecinos, consultaran, pusieran su sintomatología y pudieran ver si tenían o no tenían algún tipo de coincidencia con lo que se hipotetiza por COVID. Esa misma aplicación, cuando empezó el tema de las personas aisladas en hoteles, nosotros propusimos trabajar desde la telemedicina, desde Modernización, coordinar ese proceso. La Secretaría de Salud nos pidió que lo lleváramos adelante y generamos un equipo conformado por la Subsecretaría de Gobierno Digital, que se encarga más que nada de lo técnico, son los que tienen los equipos de desarrollo, lo que tiene el Departamento de Informática. No estamos nosotros en la coordinación, en lo que es el back office, en toda la parte, digamos, el backup y todo lo administrativo y la coordinación de los equipos, y la Secretaría de Salud con los médicos, enfermeros, psicólogos y psiquiatras,
que están en lo que sería la franja de atención. Y lo que se hace es un equipo que hay guardias. Esas guardias todo el tiempo están reportadas en una serie de grupos de WhatsApp donde estamos todos ahí. Y al paciente se lo capacita, se lo forma para poder utilizar esta aplicación, porque todos los celulares son distintos, no es tan simple, no es que te lo descargas y ya, digamos, hay que ver cada modelo. Y el paciente desde su habitación aislado obtiene atención médica, atención psicológica, mediante videollamada, ¿no? Utilizando telemedicina. Y la verdad que ha sido de las cosas más satisfactorias que logramos hacer en esta pandemia, porque implica una coordinación grande entre dependencias, entre funcionarios políticos, con mucha sistematicidad y mucha disciplina, porque para que funcione son engranajes, son varios engranajes, y lo armamos de cero. Y es un servicio, hicimos digamos, la sugerencia al área de salud de que creen la dependencia, que creen la jefatura de división como telemedicina, porque es un servicio que está bueno, que ya le queda al Estado, que le queda al municipio para pasada la pandemia, poder hacer uso para atender pacientes que por algún motivo no se puedan trasladar hasta las salas de salud. Seguro. Bueno, muy interesante. Además, escucharlo así suena muy sencillo. Esto no hay que se rompa un picaporte, que clamee un clavo, no hay que hacer cambiar todo un sistema. Así que felicitaciones por el trabajo que han hecho. Y si te parece, más adelante continuaremos hablando de estos temas, ¿sí? Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Lucía Bonifati, subsecretaria de Modernización del municipio de General Porredón. Nosotros vamos a una pausa. Quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Con Edea WhatsApp podés consultar tu deuda, pagar facturas y hacer reclamos. Cada vez más fácil. WhatsAppea con Edea. Agendalo 2236 34 33 32. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. ¿Querés ser proveedor de obras sanitarias? Si te inscribís en nuestro registro de proveedores, podrás participar de todos los procesos de contratación y compras de bienes y servicios gestionados por la empresa. Podés realizar el trámite en forma virtual y en pocos pasos. Ingresá en www.osmgp.gov.ar y seguí las instrucciones. Te invitamos a ser parte. Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Como cada jueves vamos a hablar de economía en este segundo bloque del día de aquí en el canal público de Mar del Plata. Tenemos el gusto de saludar al licenciado Roberto Ortega. ¿Cómo andas, Roberto? Buenas noches. ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte. Roberto, ¿de qué hablaremos hoy? Mirá, vamos a hablar de lo que creo que va a ser el hecho económico, o por lo menos lo que le salió bien al gobierno del año, ¿está bien? Que es el cierre del acuerdo con los holdouts, sí. No con los holdouts, sino con los acreedores externos, y que trajo como consecuencia justamente que no haya holdouts, y que creo que es un tema que va a favorecer mucho a algunas cuestiones para adelante. A ver, vamos a poner las cosas en su justo término. Lo que pasó el viernes es que hubo una aceptación del canje del 93%, que con las cláusulas de activación lo llevaron al 99 y pico por ciento, es decir, casi al 100%, lo cual
da un espaldarazo fuerte al gobierno desde el punto de vista de las expectativas. ¿Está bien? Y le genera, y esto lo vamos a poner entre comillas, le genera la posibilidad de tener, por ejemplo, el Banco Central y el ANSES en otro tanto, unos 8.000 millones de dólares para poder regular el mercado financiero del dólar. ¿Está bien? No el blue, sino el financiero. Y esto puede generar algún tipo de estabilidad en el tipo de cambio y le puede favorecer para poder diseñar en serio un plan. Entonces, bueno, esto es un muy buen augurio para el gobierno, pero que tiene que venir acompañado, y este es, creo que el déficit central que tiene este gobierno, yo lo he dicho varias veces, lo vamos a repetir ahora, con un diseño de un plan monetario y fiscal consistente. ¿Qué debería pasar en los próximos 10 días? ¿Está bien? En los próximos 15 días. Que el gobierno presente el presupuesto en el Congreso de la Nación, y en el presupuesto debería estar delineado esto. Y ahí vamos a saber realmente la consistencia o no, independientemente de la pandemia, independientemente de lo que podemos proyectar para adelante de inflación, de caída del producto, cuál es la impresión que tiene el gobierno de qué es lo que va a hacer y cómo lo va a financiar. Y esto, digamos, es más, digamos, que hayan acordado con los acreedores, le permite tener un lápiz fino para hacer el presupuesto. Por lo cual, yo creo que lo que tienen que ver los operadores económicos o las empresas o aquellos que estén interesados en la economía en los próximos 10 días es ver qué es lo que presenta el gobierno ante el Congreso, y ahí vamos a saber, por ejemplo, cuál va a ser el diseño final tributario de Argentina. Se discutió mucho la semana pasada, ¿hay impuesto a las ganancias, no hay impuesto a las ganancias, aumenta, no aumenta, va a ampliarse la base, no se va a ampliar la base? Bueno, ahí lo van a tener que explicar. Si eso va a venir contrarrestado contra algo desde lo fiscal en términos, digamos, de baja de gasto para poder compensar algún impuesto distorsivo. ¿Eso puede ser que pase? Sí, también puede ser que pase. Bueno, todas estas cuestiones que van a ser fundamentales para saber qué va a pasar en la economía del 2021, sabiendo que este año, dado la pandemia, está prácticamente perdido, va a ser importantísimo para poder empezar a ver cuál es el horizonte que tiene la Argentina en el año que viene para generar, digamos o no, expectativas de progreso. Bueno, ya es importante que haya un horizonte, Roberto, en estos tiempos, así que de última también es una buena noticia, y el acuerdo también es importante, así que estaremos expectantes de lo que ocurra en los próximos días. ¿Algo más, Roberto? No, nada más. Esperando sobre todo eso, la presentación del presupuesto creo que es lo fundamental para el próximo año. Un abrazo y gracias, No, por favor, hasta luego. El licenciado Roberto Tea y la economía. No tenemos más tiempo ahora, así que vamos cerrando el programa. Los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.